¿Cuántos creen? ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? ¿Cuántos pueden celebrarse y gozarse? Pero ¿cuántos pueden dar un aplauso de eso que retumban? Ahora yo quiero que usted pueda decir algo hoy en fe. Y pueda decir algo hoy con toda la fe del mundo y diga, hoy va a estar bueno. No, pero dígalo creyendo, diga, hoy va a estar bueno. Diga que está a tu lado, no me distraigas, que hoy va a estar bueno. Y yo quiero que usted pueda ir conmigo en su Biblia a Nehemías capítulo 6, versos del 1 al 4. Nehemías capítulo 6, verso del 1 al 4. Y luego vamos a leer Nehemías capítulo 7, verso del 1 al 3. Nehemías capítulo 6, verso del 1 al 4. Y luego vamos a leer Nehemías capítulo 7, verso del 1 al 3. Saludamos a toda esa gente hermosa que se está conectando a través de Instagram y de todas las redes sociales, que nos van a ver luego por nuestro canal de YouTube. Les bendecimos y les damos también la bienvenida a nuestro servicio online de hoy. Nehemías 6 del 1 al 4 y Nehemías 7 del 1 al 3. Y para los que toman nota, el título del mensaje es Cuida tu ciudad. Dile eso al que está a tu lado, cuida tu ciudad. Dile que tienes a tu otro lado, cuida tu ciudad. Y dice así, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Vamos a leer ahora el 7 del 1 al 3. Dice así, una vez se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, diga como pocos. Era íntegro, era lo mismo adentro que afuera. Era la misma persona cuando estaba en un servicio a como cuando salía de él. Por eso es que dice que era un hombre de Dios como pocos. Lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Amén, diga amén. Todos los que hemos estudiado un poco la Biblia, conocemos la historia de Nehemías y cómo Israel tiene 80 años en exilio, tiene 80 años o más, un poco más, con su ciudad destruida. Y Nehemías logra hacer en 52 días lo que nadie pudo hacer en los últimos 80 años. Durante esos 80 años
Dios despertó el espíritu de Zorobabel, y Zorobabel con las obras que tenía edificó el templo, después trajo al profeta Esdras. Se desarrolla la historia en conjunto con la historia de Esther, y muchos creen que el libro de Esther, Esdras y Nehemías se desarrolló en la misma temporada, inclusive que era un solo libro. Pero cuando nos enfocamos en Nehemías, es un libro riquísimo que yo creo que todos deberíamos leerlo si queremos aprender sobre gerencia, si queremos aprender sobre administración del tiempo, si queremos aprender sobre planificación, si queremos aprender sobre el poder de las relaciones, porque alguien que edificó en 52 días lo que los demás no pudieron lograr en 80 años, creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros si queremos edificar, ¿verdad que sí? Después usted se va a leer ese libro en su casa. Pero yo quiero compartirte lo que creo que Dios me mandó a decirte. Porque yo pudiese hablarte de todo el hecho histórico, como Gesén, como Sanbalat, como Tobías, eran las 3 ciudades que rodeaban a Jerusalén, cómo históricamente estaba allí, y tú te pudieses ir con mucho conocimiento sin saber cómo traer ese conocimiento a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque no sé si estás consciente, Dios quiere reconstruir tu vida. ¿Y por qué te digo que Dios quiere reconstruir tu vida? Porque de la misma manera que Nehemías estaba reconstruyendo los muros de su ciudad, Dios desea reconstruir los muros de tu vida. Dios desea, y Dios te trajo a este lugar para que tú y yo podamos saber que Él está reconstruyendo nuestra vida. Yo quiero que tú le tomes la mano a alguien y que le puedas decir: Dios, pero díselo fuerte, Dios está reconstruyendo tu vida. Dios está reconstruyendo tu vida. Y si Dios está reconstruyendo nuestra vida, y Dios está reconstruyendo los muros de mi vida, yo entonces tengo que inmediatamente mentalizarme que mi vida es como una ciudad. ¿Aló? Que mi vida es como una ciudad. Y dentro de esa ciudad está mi familia, están mis sueños, está mi alma, están mis emociones. Allí dentro de eso que yo llamo vida se encuentra todo. Diga, se encuentra todo. Y muchas veces mi mente tiende a divagar y a creer que quizás hay áreas de mi vida donde necesariamente tienen que ser atacadas, donde necesariamente tengo que seguir llevando palos. Y yo quiero que tú sepas algo, y es que hay áreas en tu vida que vas a dejar de sentir los ataques, que hay áreas de tu vida que vas a dejar de sentir los golpes, que hay situaciones en tu vida que cuando el enemigo venga no va a poder golpearte, porque se va a dar cuenta que ya Dios edificó un muro, se va a dar cuenta que ya Dios edificó un cerco de protección, se va a dar cuenta que ya no puede tocar tu familia, no puede tocar tus sueños, no puede tocar tus emociones, porque Dios está edificando un muro alrededor de mí. ¿Será que usted puede levantar su mano y decir eso conmigo? Dios está edificando un muro alrededor de mi vida. Y Dios está edificando muros. Y me gusta porque yo me hice esta pregunta: si mi vida es una ciudad, ¿cómo está la economía de esa ciudad? Si mi vida es una ciudad, ¿cómo está su economía? ¿Cómo está su nivel de pobreza? Si mi vida realmente es una ciudad, ¿cómo está su nivel de pobreza? O sea, ¿qué tanto es el nivel de pobreza, por ejemplo, de la empatía? ¿Qué tanto nivel de pobreza tiene mi empatía hacia los demás? ¿Qué tanto nivel de pobreza tiene mi fe? ¿Qué tanto?
¿Cómo está esa? Porque los ataques vienen a disminuir. Todo el mundo que sabe que si tú atacas la economía de una nación, lo debilitas. Si tú traes pobreza a una nación, a una ciudad, la debilitas. El diablo sabe que en la medida que él empobrece tu fe, empobrece tu empatía, empobrece tus sueños, te debilita. Por eso yo tengo que preguntarme cómo está ese nivel de pobreza respecto a la felicidad. ¿Cómo está? ¿Cómo me siento? ¿Dónde están sus índices? Por eso voltéate a tu vecino y dile, tu vida es una ciudad de la cual tú eres el alcalde. ¿Qué significa eso? Que yo estoy a cargo. Yo estoy a cargo de cómo funcionan las cosas en mi vida. Yo tengo que estar a cargo de gestionar esa ciudad que es mi vida. Yo tengo que estar a cargo de gestionar esa ciudad, mis emociones, mis sueños, mi fe, mi empatía. Porque digan, yo estoy a cargo. Ahora díganlo fuerte, yo estoy a cargo. Y miren lo que dice Proverbios 25-28. Para que usted diga, ay, ¿dónde el patrón saca que mi vida es una ciudad? No puedo conmigo, voy a poner con una ciudad. Gracias. Proverbios 25-28 dice así: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ponga su nombre ahí al lado. Es decir, cuando yo soy de los que dicen, es que a mí me cuesta aguantarme, yo le tengo que decir sus 4 cosas, y el que me quiera, que me quiere, y el que no me quiere. Dios te dice, eres como una ciudad sin murallas y sin defensa. Es que no logro controlar la ansiedad, por eso me lo tengo que comer todo, porque la ansiedad, y eres como una ciudad sin murallas y sin defensa. Es que yo cada vez que algo me pasa, yo estallo y yo lloro y yo... Eres como una ciudad sin murallas y sin defensa. Es que me entra la desesperación y no logro controlarme. Diga, eres como una ciudad sin murallas. Porque el que no sabe controlarse, dice la Biblia, es una ciudad, pero que no tiene murallas y que no tiene defensas. Y que por eso cualquier ataque que el diablo lanza a tu vida termina golpeándote. Por eso cualquier ataque que el diablo lanza a tu casa, a tu economía, termina golpeándote. ¿Por qué? Porque no logras dominarte. ¿Sí está aquí? ¿Y por qué? Porque cuando no puedes dominarte, cualquier cosa puede entrar. Cuando tú no puedes dominarte, cualquier cosa puede entrar. Mire, hay gente que no logra dominar sus miedos, por eso nunca da un paso de fe, por eso nunca se atreve, por eso nace en el mismo lugar, crece en el mismo lugar, se muere en el mismo lugar y nunca sale del mismo lugar, porque el miedo siempre lo dominó. ¿Aló? En serio, créame, hay gente así. Y usted seguro conoce a varios. Nacieron en el mismo sitio, crecieron en el mismo sitio, se multiplicaron en el mismo sitio, en algunos casos, se envejecieron en el mismo sitio, se murieron en el mismo sitio, sus hijos están allí. ¿Y por qué? Porque el miedo lo domina. La pregunta que tú tienes que hacerte en esta mañana es, ¿qué cosas que no es Dios ni tú te dominan? Porque lo que no es Dios, ni eres tú, que te están dominando, te están dejando sin defensa. Ansiedad,
miedo, preocupación, angustia, rabia. ¿Qué cosas te dominan? Porque eso te está dejando sin defensa. Eso se te sube a la cabeza, te corta el oxígeno, no te deja pensar bien y te hace tomar decisiones poco inteligentes. ¿Qué cosas te dominan? Que no es Dios y que no eres tú. Porque cuando algo te domina, cualquier cosa puede entrar. Pero cuando los miedos no te dominan, cuando Dios es el que te domina, entonces levantas una defensa. Escuche bien, saber dominarse a sí mismo es la defensa que debemos mantener en nuestra ciudad. Saber dominarte a ti mismo, porque el diablo, escucha, mira, el diablo, no sé si tú te enteraste que Cristo le despojó todo poder y toda autoridad que tenía en tu vida. El diablo no tiene poder de tocar tu vida al menos que tú bajes tus defensas. Al menos que tú te quedes sin muro. Al menos que tú le comiences a creer más a lo que sientes que a lo que Dios te dice. Al menos que tú todavía Dios domine tu conocimiento, pero no domine tus convicciones. Porque hay gente que Dios domina su conocimiento, pero no domina sus convicciones. Charles Spurgeon lo decía de otra manera. Charles Spurgeon decía, hay gente que tiene a Cristo en la doctrina, pero al diablo en los principios. ¿Usted está aquí todavía? ¿Y cuáles son los? Porque tú no te mueves por tu doctrina, tú te mueves por tus principios. Tú no te mueves por tu información, tú te mueves por tus creencias. Y estar estancado o estar en movimiento revela cuáles son mis convicciones. Por eso dile que está a tu lado, ¿estás estancado o te estás moviendo? Y algunos nos engañamos. ¿Cómo es eso? Algunos agarramos y nos montamos en una caminadora. ¿Sí se ha montado alguna vez en una caminadora? Y en esa caminadora usted empieza. Y pone la canción de Rocky. Parará, parará. Y tú puedes creer que estás en movimiento, pero cuando la apagas sigue en el mismo lugar. Y hay gente que pasa años en movimiento, pero sigue en el mismo lugar físico, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque sus convicciones están dominadas por algo que no es Dios y que no son ellos, sino por sus emociones, por sus temores, por sus dudas, y entonces allí el diablo aprovecha para lanzar sus ataques. Yo debo comprender algo extraordinario, y es que la palabra de Dios me enseña que Dios no me dio espíritu de temor. ¿Qué es el temor? El temor no es una emoción, es un espíritu. Y el problema está que si yo veo simplemente el temor como una emoción, puedo terminar haciéndolo parte de mi vida. Por eso es que la Biblia dice, Dios no me ha dado espíritu de temor. Pablo sabía que el diablo asigna un espíritu llamado temor, y no quiero dar una clase de demonología, sino para que podamos entender bien esto, para mantenerte sitiado y que no camines en fe, y que no avances en fe. Entonces cuando temor viene, tú dejas que temor domine y bajas tus defensas, bajas los muros, porque como una ciudad sin muros y sin murallas es quien no se domina a sí mismo. Entonces dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino, diga, sino. Qué bueno que nos dio otro espíritu, ¿verdad? Que es de amor y dominio propio.
Levante su mano derecha y diga conmigo: puedo tener dominio propio. Vuélvalo a decir: puedo tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es hacer todo lo que aprendí fuera de Dios que no debo hacer. ¿Qué es dominio propio? Es todas las limitaciones que aprendí pero con las cuales Dios no me creó, salir de ellas. ¿Qué es dominio propio? Hacer aquello que es aburrido pero que realmente da resultado. ¿Aló? ¿Qué es dominio propio? Abrir el negocio que tienes que abrir antes que termine este año, aún tengas miedo. Abrir la empresa que tienes que abrir antes de que termine este año, así tengas miedo. ¿Qué es dominio propio? Atreverte a predicarle a otros, así tengas miedo. Porque es poder dar el paso de fe, aunque el espíritu de temor te quiera gritar que no lo hagas. Por eso yo quiero que levantes tus manos, porque yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús que Dios levanta en tu vida los muros del dominio propio. Yo quiero declarar sobre tu vida que cae sobre ti el entendimiento para aprender a dominarte, que tú lo dominarás todo y nada te dominará a ti, que tú estarás arriba y no estarás abajo, que tú serás cabeza y no serás cola, que tú prestarás y no pedirás prestado. ¿Por qué? Porque Dios te dará el dominio propio para levantar muros a tu alrededor en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, aplauda un poquito mejor. Ahora fíjese, si usted leyó con atención el capítulo 6 en sus primeros versículos, se va a dar cuenta que dice algo genial, y es que se edificaron los muros, pero no se habían colocado las puertas. Digan, no tenía puertas. Nehemías dice: edificamos los muros, pero lo dejamos sin puertas. ¿Y cuándo colocan las puertas realmente? En el capítulo 7. Ahora veamos esto. Increíble, en el capítulo 6. La palabra de Dios es tan rica, es tan... En el capítulo 6 encontramos que Nehemías, ¿qué está haciendo? Está progresando. Diga, está progresando. Nehemías capítulo 6 está progresando. Por primera vez los muros en los últimos 80 años están en un nivel. Y tu vida este año ha estado en progreso. Diga, ha estado en progreso. Yo estoy convencido que tu vida este año ha estado en progreso. Hay cosas que han progresado como no habían progresado antes. Y esto es solo el inicio. Diciembre será una locura. Ni tú mismo te vas a reconocer. Ni tú mismo te vas a dar cuenta de lo que Dios hizo contigo. Pero escúchame. Nehemías capítulo 6. Nehemías está progresando para Dios. Pero al mismo tiempo que él está progresando, recibe una invitación de sus enemigos. Al mismo tiempo que Nehemías está en progreso, sus enemigos le hacen una invitación. Al mismo tiempo que Nehemías está progresando para Dios, sus enemigos lo están atacando. Por eso muchos de ustedes no han sabido cómo lidiar con que saben que están progresando, pero que todavía están recibiendo ataques. Porque todo progreso genera ataques. Cada vez que hay progreso, paralelamente se levantan ataques. Cada vez que tu vida progresa un escalón, vas a recibir un ataque de tus enemigos. Por eso usted ve que las cosas comienzan a salir bien y de repente explota un problema que usted dice: pero ¿por qué explotó esto? Si todo venía tan chévere por aquí. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Y por qué si íbamos bien esto se trancó? Porque si hay progreso, hay ataques. Y a veces los ataques son como Faraón. Dice la Biblia que Faraón le dice a Israel: váyanse, no los quiero aquí. Y cuando Israel estaba así de cerca de entrar a su tierra prometida,
Faraón dijo, no los voy a dejar ir. Y volvió a buscarlos. ¿Cuál es la señal de que estás así cerquita, de que ya puedas entrar a tu tierra prometida? Que Faraón está volviendo a atacarte, está volviendo a levantar bulla y quiere decirte que no vas a salir de donde estás, pero Dios te mandó a decir que estás así de cerca. Grite, estoy así de cerca. Vamos, vamos, ponga su mano así, grite, estoy así de cerca. Estás así de cerca de entrar a tu tierra prometida. Ha habido progreso, ha habido avance. Por eso es que el enemigo te está atacando. Así de cerca, diga, estoy así de cerca. Y por eso es que sus enemigos le hacen una invitación. Y a mí me gusta hacerme preguntas porque he aprendido que las preguntas que yo no me hago, el diablo va a querer hacérmelas. Y si yo me las hago, voy a tener una respuesta de fe. Pero si el diablo es el que me las hace, su pregunta va a alimentar la duda. Escuche, si quiero preguntarte, ¿qué hacemos o qué haces cuando estás progresando? ¿Qué haces tú? Tú que estás allí sentadito, cuando estás progresando y al mismo tiempo recibes una invitación de tus enemigos a tener un diálogo interno con ellos. Porque el ataque no vino que le mandaron un ejército. ¿Cuál era el ataque? Conversemos, diga, conversemos. Ese era el ataque. ¿Qué haces tú cuando estás progresando? Pero de repente tus antiguos hábitos, tus antiguos vicios, tus antiguas mañas, tus antiguos temores te invitan a conversar con ellos nuevamente en medio del progreso. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Porque cada vez que voy a progresar, el diablo va a querer generarme un diálogo interno con mis enemigos de siempre. Diga, mis enemigos de siempre. Duda, temor, falta de fe, frustración, creer que no lo puedes lograr, verte pequeñito, verte débil, verte que no tienes lo que necesitas, verte que es muy grandota, que cómo yo voy a prosperar en esta ciudad, cómo yo voy a salir adelante. Comienzan esos diálogos internos. Y no hay nada que el diablo aproveche más en la vida que tus diálogos internos. Porque el diablo nunca se te va a presentar con unos cachos, una cola, una cosa así. El diablo no se te va a presentar como el Guasón, con una sonrisa. Eso es mucho Hollywood. El diablo se te presenta a través de diálogos internos. Diga, diálogos internos. ¿Y qué haces cuando los enemigos con los que has luchado desde niño aparecen en medio de tu progreso? ¿Qué haces cuando los enemigos con los que has luchado desde que eres un adolescente aparecen en medio de tu progreso y te dicen, hablemos? ¿Qué hago? Porque Nehemías decidió no escucharlo. Nehemías decidió no conversar con ellos. Eran las 3 ciudades que tenían rodeado desde arriba a Jerusalén. Eran sus enemigos declarados. Nehemías pudo haber cedido por temor y decir, voy a hablar con ellos a ver qué quieren. Voy a visitarlo. Uno nunca sabe. Una conversación no me hará daño. ¿Cuántas conversaciones que dijiste, una conversación no me hará daño, sí te la hicieron? Sí te la hicieron. No es que una vez que hable no me va a pasar nada. Yo estoy seguro de quién soy. Mira, tú no estás seguro de quién soy, porque si estuvieses seguro de quién eres, no hubieses ido a esa conversación. Una conversación a mí no me va a cambiar, yo sé quién soy. Tú no sabes quién eres, manito.
no hubieses ido. Nehemías sabía quién era, por eso no fue. ¿Sí lo ve? Porque no hay palabra inocente. Toda conversación lleva una intención espiritual detrás. Toda conversación lleva una intención espiritual detrás de ella. Toda. Por eso que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tus palabras son espíritu de vida. Los discípulos entendieron: no, hay gente que tiene conversaciones que su espíritu es de muerte. Entonces, cuando el diablo aparece a invitarme a hablar, ¿cuál es mi respuesta interna? Vuelvo y te lo repito: a todos esos enemigos con los que has luchado desde que eras niño, niña, adolescente, baja autoestima, necesidad de aprobación, necesidad de aceptación, rechazo, cuando sientes que vas progresando y de repente como que te estalla algo en la cara y tú dices: pero ¿qué pasó? Fueron tus diálogos internos con esos enemigos lo que te detuvieron. Por eso es que Nehemías dijo: si yo me voy a hablar con ustedes, voy a detener la gran obra. Si yo me pongo a conversar con los enemigos con los que he luchado toda la vida, se va a detener la gran obra. Sí está aquí. Y Dios está haciendo una gran obra. Ahora, ¿qué aprendemos de esto rápidamente? Que el enemigo no puede darte órdenes, solo puede hacerte sugerencias. El diablo no puede ordenarte nada. Si tú le perteneces a Cristo Jesús, ¿cuántos le pertenecen a Cristo Jesús? El diablo no puede darte órdenes. Todo lo que el diablo hace en tu vida es a través de una sugerencia que tú aceptaste. Mira que está a tu lado, eres el alcalde de tu ciudad. El responsable de cuidarla eres tú. Por eso es que el diablo no puede darte órdenes. Él solo te hace sugerencias. Y lo que yo tengo que decirle a esos diablos y diablos internos es que le pertenezco a Jesús y no tengo por qué ir. Le pertenezco a Cristo y no tengo por qué ir a su invitación. Le pertenezco al Rey de Reyes. Fui comprado por su sangre y no tengo por qué ir. Vamos, apláudele al Rey de Gloria, apláudele al Cordero. Usted no tiene que ir a esos enemigos con los que usted ha luchado toda su vida. No van a poder contigo. Levante sus manos y diga: le pertenezco a Jesús y no tengo por qué ir. Yo declaro y profetizo su vida que usted no va a regresar al lugar de donde Cristo lo ha sacado, que usted no va a regresar a los lugares de donde Dios le costó la sangre de su hijo. Usted no regresa a la depresión, usted no regresa a los ataques de pánico, usted no regresa a los miedos a la muerte, usted no regresa a la baja autoestima, usted no regresa a la enfermedad, usted no regresa al pecado, porque usted le pertenece a Jesús y no tiene por qué ir. ¿Alguien puede decir amén? Se fue el diálogo y Nehemías dijo: no, yo no tengo por qué ir. Yo sé quién soy. Tengo dominio propio. Diga: tengo dominio propio. Por eso, si volvemos al capítulo 7, usted ahora no solo aparecen los muros, también aparecen las puertas de entrada y salida a esa ciudad. Porque tu vida tiene puertas de entrada y salida. Mi vida tiene puertas de entrada y salida. ¿Cuáles son esas puertas de entrada? Mi cabeza, mis ojos, mis oídos, mi boca. ¿Sí está aquí? Esas son las puertas de entrada y salida a mi ciudad, a la ciudad de mi vida. Ahora fíjese, porque esto se pone bien interesante. Y es que nadie se metió ni atacó a Jerusalén cuando estaba destruida. Nadie se metió
ni atacó a Jerusalén cuando estaba destruida. ¿Sabe cuándo comenzaron los ataques? Cuando comenzó el progreso. ¿Sabe cuándo comenzaron los ataques a arreciar? Cuando se dieron cuenta que alguien estaba comenzando una gran obra. ¿Sabe por qué hay ataques que han comenzado en tu vida? Porque las tinieblas se acabaron de dar cuenta que Dios comenzó a hacer una gran obra en ti. Que escuche, que ya tu vida no está destruida, que tú te puedes ver que está destruido, pero las tinieblas tienen más fe en ti que la fe que tú te tienes. Y el problema de muchos es que el diablo tiene más fe en ti, que el diablo no puede tener fe de la fe que tú te tienes. Y por eso es que el diablo dice, tírale un ataque. Que los problemas que pasaste esta semana fueron porque el diablo vio que Dios empezó tu progreso. Los problemas que ha pasado el último mes es porque las tinieblas vieron que Dios comenzó a traer progreso a tu vida, y lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar, no se va a detener. No hay diablo que pueda parar lo que Dios inició en tu vida. Por eso es que vinieron los ataques. Mire, por eso es que hay gente que dice, pero es que desde que comencé a buscar a Dios, como que me empezaron a atacar más duro, pastor. Claro, papito, antes no te atacaban porque lo que había adentro era puro rancho. Pero ya Dios te tumbó el rancho. Dile que está a tu lado, ya Dios te tumbó el rancho. Estabas destruido. Pero en el momento que tú le dijiste sí al Señor, le dijiste sí a Cristo, en ese momento inició tu progreso. Y por eso las tinieblas no pueden soportar tu progreso. Y comienzan los ataques. Dile que está a tu lado, ¿estás entendiendo por qué te vinieron esos ciertos ataques? Dile, ¿por qué tuviste ataques hasta para estar aquí hoy? Mire, que se hayan robado las tuberías del aire acondicionado. Usted puede ver que es delincuencia, o que el diablo vio que hay una iglesia que en este lugar está progresando, está avanzando, está viendo a Dios ser Dios, está viendo a Dios edificando una gran obra en medio nuestro. Eso es lo que yo estoy viendo. Porque si te atacaron significa que hay progreso. Tómale la mano a tu vecino y dile, si te atacaron significa que hay progreso. Si no hay ataque es porque no hay progreso. Ahora mire, ¿por qué es tan importante lo de las puertas? ¿Y por qué Nehemías, la Biblia te deja ver en el capítulo 6, pusimos los muros pero no teníamos puertas? Y en el capítulo 7 te dice, ya teníamos las puertas. Sencillito, porque aunque tenían los muros, sin puertas estaban vulnerables a los ataques. Aunque ya los muros estaban edificados, el dominio propio está edificado en algunos, sin puertas eres vulnerable a los ataques. Sin puertas cualquiera podía entrar y cualquiera podía salir. ¿Sí está aquí? Cualquiera podía, y sin puertas eran vulnerables. ¿Y qué es vulnerable? Solo lo que es valioso. Solo lo que es valioso. Algo que no es valioso no es vulnerable. Algo que no es valioso no es vulnerable. Por eso lo más valioso de usted le cuesta mostrarlo. Porque mostrar lo más valioso que usted tiene, ¿cómo lo hace sentir? Porque solo es vulnerable aquello que es valioso. Y por eso la pregunta es, ¿cómo están tus puertas?
¿Cómo? Te dije ya que eran tus puertas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están tus puertas? ¿Están abiertas o están cerradas? Hagan así, abiertas. Hágalo, sé obediente. Abiertas o cerradas. ¿Cómo están las puertas de tu vida? ¿Están abiertas o cerradas? Una pregunta, no me la responda. Algunos dicen ahí, entreabiertica, con la llave debajo de la alfombra, pastor. No, realmente. ¿Cómo están las puertas? Porque si están abiertas, cuando deberían estar cerradas, quizás no entre la respuesta. Y si están cerradas, cuando deberían estar abiertas, va a entrar todo tipo de enemigos. Entonces, ¿cómo están tus puertas? ¿Están abiertas o están cerradas? Mis temores me han hecho mantenerlas cerradas en un tiempo que deben estar abiertas. Y Dios trayendo cosas nuevas a mi vida, Dios conectándome con cosas nuevas a mi vida, pero yo decidiendo que estén cerradas. No, esa idea es buenísima, yo sé que me va a ir mejor así, pero no, me da miedo. ¿Cómo están? Pregúntatelo, porque esto es más profundo que una respuesta acelerada. Porque como estén tus puertas, es lo que te permitirá lidiar con ciertos ataques. ¿Por qué? Porque a veces simplemente reaccionamos a los ataques que llegan y no hacemos nada antes que los ataques lleguen. No sé si me hago entender. Simplemente nos preparamos para cuando llegó el ataque, ahí resolvemos. Cuando llegó las vacas flacas, ahí resolvemos. Nos comemos los huesos, que sea, hacemos sopa de huesos de vaca. Pero no nos preparamos para cuando ese ataque llegara. Y hay ataques en tu vida que van a venir en el futuro y que hagan daño o no, van a depender de que te prepares antes o no para esos ataques. Van a depender de tus puertas. Mira, se lo ejemplifico. En los que están solteros, levanten las manos los solteros o las solteras. Padre, les va a caer su esposo o su esposa en el nombre de Jesús. Ahora escúcheme. Oye, la amén de gloria, que se escuchó más duro. Escúcheme. Viene el soltero y dice, yo estoy esperando mi media naranja, mi complemento, cuando Dios me dé mi complemento, mi media naranja. Cuando Dios te dé ese complemento, esa media naranja que estás esperando, quisiera decirte que te va a ir maravilloso, pero va a ser lo más horrible y espantoso que te va a pasar en la vida. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque mientras tú esperes de una persona lo que solamente puede darte Dios, mientras tú sigas esperando que una persona haga en tu vida, que un negocio haga en tu vida, que un carro haga en tu vida, que cientos de miles de dólares hagan en tu vida, lo que solo Dios puede hacer en tu vida, el diablo va a usar eso para atacarte. Pero cuando tú decides que Dios haga lo que Él solo puede hacer en tu vida, cuando llegue la persona que va a llegar, cuando llegue el negocio que va a llegar, cuando llegue el carro, la casa que va a llegar, entonces será lo más hermoso de tu vida y va a ser el mejor tiempo de tu vida, porque esperaste de Dios lo que solo Dios puede darte. Vamos, denle un mejor aplauso al Rey. Vente, Josué, vamos a ponerle musiquita a esto. Entonces, es saber cerrar la puerta cuando debe estar cerrada. Abrir la puerta
cuando debe estar abierta. Porque a veces recibes ataques porque andas con las puertas así. Vengan todos. Había una canción de niños que se decían: vengan todos, vengan ya, que la fiesta ya va a empezar. ¿Qué más decís, Melda? Yo soy el único que se la sepa. Y andan así de puertas abiertas porque olvidaron lo valiosos que son. Y le abres la puerta muchas veces a personas demasiado rápido, esperando que sean esas personas las que complementen en tu vida lo que solo Dios puede complementar. Amigos, relaciones, socios, compañeros. Y abriste la puerta demasiado rápido porque olvidaste lo valioso que había adentro. Y por eso lo hiciste. Y recuerda, tienes algo valioso por dentro. Muy, muy valioso. Que no puedes dejar que ningún miedo, ningún diablo o ninguna persona la manosee. Tienes algo muy valioso que Cristo plantó adentro, que el Padre plantó adentro, y es el Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Escúchame, por favor. No puedes dejar que la puerta del desánimo te lleve a la desesperación. Porque todo acto de desesperación es precedido por el desánimo. ¿Te desanimas? Desanimarte te hace perder la fe, y perder la fe te hace desesperarte. Te desanimas con respecto a las relaciones, eso te hace perder la fe y te desesperas y comienzas a tomar decisiones equivocadas de vida. ¿Quién te dijo? ¿Quién te hizo creer que Dios no tiene algo mejor de lo que estás viviendo hoy? Dios tiene algo mejor para ti siempre. Dios tiene algo mejor para mí siempre. Y ¿sabes qué? Estás a una sola decisión de tenerlo. Hay gente que dice: ¿cuándo será que Dios me va a dar lo mejor que tiene para mí? Y Dios te dice: estás a una decisión. Diga, a una decisión. Este año Dios nos dijo que era un año de gracia y plenitud. Y estás a una decisión de ser pleno. Estás a una decisión de ser plena. No la postergues. Dile hoy al Señor: Señor, muéstrame cuál es la decisión. Vamos, cierra tus ojos, inclina tu cabeza por un momento. Y allí donde estás, pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele cuál es esa decisión. Que estás a un paso, a una sola decisión de entrar a lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y que los temores, los enemigos que vienes luchando, las ataduras, las mañas, te están diciendo: no, habla conmigo, no hables con Dios. Ve y cuéntale a Dios lo que yo te dije. Entretente. No tomes la decisión. Y Dios te dice: hijo, estás a una decisión de entrar a lo mejor que yo tengo para ti. Tómala, camínala, da el paso, porque estás a una decisión. Estás a una decisión de caminar conmigo. Y Dios, cuando tomes esa decisión,
de decir: hasta aquí, yo voy a tener dominio propio. Yo no me dejaré dominar. 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 Yo voy a caminar en santidad. Yo voy a caminar en integridad. Se dirán que hombres de temor de Dios como yo, pocos. Se dirán que hombres con temor, una mujer con temor de Dios como yo, pocas. Se dirá, tú tienes que ir donde estás decirlo. Se dirá que hombre o mujer como yo, pocos, 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 porque voy a tener el dominio propio para caminar con Dios como nadie más lo ha hecho. Voy a tomar el dominio propio para arder en pasión, en fuego, en integridad hacia mi Creador. Se dirán que hombre o mujer como yo, pocos en esta tierra. Por eso es que Nehemías tomó la decisión de poner al frente de Jerusalén a dos hombres que como ellos, pocos, diga, pocos. Esta escritura a mí me fascinó demasiado, porque dice que se nombraron porteros, cantores, levitas a mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y yo dije: Señor, ojalá eso se pueda decir de mí en algún día, que hombres temerosos de ti como yo, pocos, porque eso va a hablar de mi integridad. Eso va a hablar de ser entero. Ese tiene que ser tu anhelo. Ese tiene que ser tu deseo. Que cuando la gente te vea diga: wow, una mujer como esta. Pocas. No que lo diga el esposo tuyo, que fue el que rayó el carro y que ya quizás no le queda otra que decirlo. Que lo pueda decir quien te vea, quien te conozca. Que lo pueda decir el que se cruce contigo y diga: ¿de dónde saliste? Si hombres como tú, pocos. Donde los hombres ya su palabra no vale, tu palabra todavía vale. Donde los hombres no le importa sostener a su familia, yo veo que tú sostienes a tu familia. Donde los hombres le han dado la espalda a Dios, tú decidiste caminar con Dios. De don chamo, hombres como tú, pocos. Ese tiene que ser tu anhelo. Cierro con esto, para que vayamos a la Santa Cena en esta mañana. Y yo quiero que tú dispongas tu corazón, porque cuando comamos de ese pan y bebamos de esa sangre, tu vida va a recibir milagros. Tu cuerpo va a ser sanado. Tus finanzas van a ser redimidas. Van a haber milagros en los próximos minutos. Pero esto es para el que crea. Escúchame. Nehemías puso en la puerta de la ciudad levitas y cantores. Diga, levitas y cantores. Los levitas y cantores iban en el templo. Jeremías todavía no ha construido el templo. ¿Y dónde los pone? En las puertas. Y en las puertas pone levitas y cantores. Vuélvalo a decir, levitas y cantores. No solamente puso a los dos de seguridad, puso a quien levantara alabanza constantemente. Porque ¿qué significa eso? Escuche bien, por favor. Y es que toda protección en tu vida debe iniciar con alabanza. ¿Cómo se inicia la protección en mi vida? A través de la alabanza. ¿Cómo se inicia? Cuando usted va a hacer algo y nadie lo está celebrando y usted comienza a alabarse usted mismo y a alabar a Dios. Esto va a ser lo mejor. Hoy Dios se va a mover. Hoy Dios se va a glorificar. Mire, antes que usted dijera amén, yo estaba diciendo amén en mi casa, estaba diciendo amén en el carro, estaba diciendo alabado sea Dios. Hoy van a haber milagros. Entonces, ¿por qué yo sé que va a haber un ambiente de protección angelical? Porque toda protección comienza con alabanza.
alabanza. Cuando el diablo te quita la alabanza, comenzó a quitarte la protección que Dios tiene para tu vida. Por eso la Biblia dice: entrad, oh puertas abiertas, con cánticos de alabanza. ¿Por qué? Porque cuando la alabanza es lo primero que se levanta en tu boca, y no meterte en las redes sociales, no irte a hacer el café, sino que comienzas alabando a Dios, comenzaste declarando el cerco de protección en tu vida en esa mañana. Como tú tienes que levantarte alabando. La alabanza levanta protección. Comienza a alabar a Dios por lo que haces, aunque otros no lo hagan. Alabado sea Dios. Diga: alabado sea Dios. Tenemos que aprender a levantar una alabanza, porque el que alaba levanta su cerco de protección. El que alaba levanta su estado de ánimo. El que alaba, nadie puede desanimarlo. El que alaba, nadie puede deprimirlo. El que sabe darle gracias a Dios. No tienes que saber cantar para alabar, lo que tienes es que saber agradecer. Todo el que es agradecido puede alabar. ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana? Habrá alguien que pueda pegar un grito, hacer una bulla, porque está agradecido con Dios, porque podemos levantar una alabanza a nuestro Creador y decirle: Señor, gracias, porque van a haber milagros, porque van a haber señales, porque vamos a testificar que el 7 de agosto hubo sanidades extraordinarias en nuestro servicio de Santa Cena. ¿Alguien puede creer eso y alabar a Dios? Vamos, alabe, aplaude, celebre, aplaude con todas sus ganas a su Creador. Y Nehemías le da unas instrucciones que, miren, me impactaron. No sé si usted, a lo mejor usted ya lo notó porque usted es más inteligente que yo. Nehemías, mira lo que les dice. Les dice: a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirá cuando ya haya salido el sol. Diga: cuando haya salido el sol. ¿Cuándo se tienen que abrir las puertas? Es decir, no abras las puertas hasta que todo esté iluminado. No abras las puertas al menos que ya tengas la claridad total del sol de justicia alumbrando tu vida. Eran las puertas de la ciudad. Por lo general, las puertas se abrían con los primeros rayos de la madrugada, los primeros rayitos de sol. Sonaba la trompeta, se abrían las puertas y comenzaba el comercio. Nehemías dijo: no, porque si hay cierto nivel de oscuridad, vamos a ser vulnerables a los ataques. Y la única manera de que no seamos atacados es que abramos la puerta si todo está iluminado. ¿Cuál es la enseñanza práctica de esto? Que mantén la puerta cerrada hasta que aparezca la luz. No tomes conclusiones hasta que aparezca la luz. No le digas que sí tan rápidamente a algo hasta que aparezca la luz. Diga: hasta que aparezca la luz. La enseñanza es demasiado simple. Si no está Cristo, no abro la puerta. Si no veo la vida de Cristo, no abro la puerta de mi corazón. No abro la puerta de mi vida. Por eso es que Nehemías le dice: no abran las puertas hasta que todos estén despiertos. Porque si hay cierto nivel de oscuridad, todavía habrá gente dormida. Y si llega a haber un ataque, dile que está a tu lado: no abras las puertas si no está Cristo. Por eso es que la Biblia dice que la luz le resplandeció a los hombres, porque la luz es Cristo. Juan capítulo 1. Debemos aprender a abrir la puerta cuando esté Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías sabía que él necesitaba la luz para poder luchar con sus enemigos. Nehemías sabía que en sus pensamientos, que es tu puerta,
debes dejar que alumbre Cristo. Que en tus oídos, que son otra puerta, debes dejar que alumbre Cristo. Que en tu boca, que son otra puerta, debes dejar que alumbre Cristo. Que tus sentimientos, diga mis sentimientos. Tus sentimientos son puertas que debes abrir solo cuando todo esté bien iluminado. Solo cuando todo esté bien iluminado. Nada debería entrar o salir de ti si no está iluminado. Lo que quieres decirle a alguien, lleva a Cristo en tus palabras. Si lo que le quieres responder a alguien no lleva a Cristo en tus palabras, no debería salir de ti. Pastor, pero con lo que me hizo ese desgraciado, lo quiero mandar para la cauchera. ¿Cuál cauchera? La de Toño el Amable. Hay una cauchera que se llama así, ¿no? Si lo que quiere salir de tu boca, a quien sea, no lleva a Cristo en tus palabras, no debería salir de ti. Se puede tener rigor, se puede ser duro, no te tienen que ver la cara de estúpido o de estúpida y aún así salir mostrando a Cristo en tus palabras. Porque se puede tener carácter sin ser grosero. Se puede tener rigor sin ser maltratador. Se puede tener rigor sin ser maltratadora. ¿Usted está aquí todavía? Por eso dile que está a tu lado, si lo que me vas a decir no trae a Cristo en tus palabras, mejor no lo digas. Por eso es que Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesucristo dijo: y cuando vayáis a orar, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque no puedes salir de la oración sin que todo esté iluminado. Entonces, como necesitas que todo esté iluminado, cuando vayas a orar, cierra la puerta. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, la luz entrará a cenar con él. Usted está aquí todavía. Vea qué importante es no solamente tener dominio propio, sino dejar que nuestras puertas, que son cabeza, ojos, oídos y boca, estén iluminados por Cristo. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.